Buenas noches, compañeros. Hoy vamos a hablar sobre la fiscalización tributaria. Nuestro grupo está conformado por Rodríguez González Noemi Margarita, Romero Retamoso Ricardo, Santiago Ortega Dani Manuel y quien les habla, Rueda Rueda Angie Lorena. Comenzaremos hablando sobre la fiscalización tributaria, que no es más que cada ciudadano o que es contribuyente procede por su cuenta a determinar sus obligaciones tributarias. Para tales efectos, pues se presenta una declaración jurada con la información que cada persona tiene sobre sus operaciones económicas y con base en su interpretación de las normas fiscales. Sin embargo, una vez presentada pues la declaración, el Estado conserva la potestad de revisar si lo que es declarado es correcto o no, de conformidad con la normativa tributaria. Entonces, el objetivo de la fiscalización tributaria no es más que determinar correctamente el impuesto declarado por el contribuyente y se parte de la base de la existencia de una declaración privada presentada por el contribuyente. En cuanto a las actuaciones administrativas, este es definido como la manifestación de la voluntad de la administración, tendiente a producir pues efectos jurídicos, ya sea creando, modificando o extinguiendo derechos para los administrados o en contra de estos. Tiene como presupuestos esenciales su sujeción al orden jurídico y el respeto por las garantías y derechos de los administrados. Pues como expresión del poder estatal y como garantía para los administrados, en el marco del Estado de Derecho, se exige que el acto administrativo esté conforme no solo a las normas de carácter constitucional, sino con aquellas jerárquicamente inferiores a esa. Este es el principio pues, de legalidad. Entonces, es un fundamento de las actuaciones administrativas, a través del cual se le garantiza a los administrados que, en ejercicio pues, de sus potestades, la administración actúa dentro de los parámetros fijados por el constituyente y por el legislador, razón que hace obligatorio el acto desde su expedición, pues se presume su legalidad. En consecuencia, pues los actos administrativos que haya expedido el empleado, que pues al parecer cumple con los requisitos al ejercicio del empleo, se presume legales mientras no hayan sido anulados por la jurisdicción de la contencioso administrativo. En cuanto a las actuaciones administrativas, estas tienen pues varios criterios. El primero es el criterio orgánico. Este se define como todo acto administrativo debe ser pues expedido por una autoridad administrativa del Estado o un particular en el desempeño de funciones públicas. Ejemplo, las actas de escrutinio de jurados de votación y una vez las firmen, mínimo 2 jurados de mesa. Entonces, tenemos también el criterio jurisdiccional. Este es todo acto administrativo. Está llamado a control por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El tercero es el criterio funcional. Todo acto administrativo pues nace en ejercicio de la función administrativa sin tener en cuenta el órgano o rama del Estado que la genera. Está el criterio material, que es el cuarto. Este es pues todo acto administrativo tiene efectos particulares, como puede apreciarse, pues trata de definir el acto administrativo soportado en la voluntad de la administración y genera problemáticas jurídicas cuando ésta no se evidencia en el consentimiento del servidor o en sus competencias jurídicas. También estas actuaciones administrativas se dividen según su destinatario. El primero son los generales. Aquí son actos administrativos donde los supuestos normativos aparecen enunciados de forma objetiva y abstracta y no de forma pues particular y concreta. Aplican a
todas las personas comprendidas en tales parámetros. Se hacen efectivos en personas indeterminadas. El segundo son los particulares. Aquí son actos administrativos de contenido particular y concreto, que producen situaciones jurídicas y crean efectos individualmente considerados. Se hacen efectivos en personas determinadas. También encontramos según su forma, el primero son los expresos, que son actos administrativos que se materializan a través de los sentidos. Y el segundo son los presuntos. Aquí los actos administrativos, conocidos como actos tácitos, en los cuales la administración no dicta resolución expresa, sino que se acoge a la herramienta de silencio administrativo. Este silencio puede ser positivo o negativo, constituyéndose en una ficción jurídica por la falta de resolución expresa por parte de la administración a las peticiones o los recursos pues interpuestos en contra de las decisiones administrativas. También encontraremos según su formación, la primera es discrecional. Este es en los que la administración pues tiene libertades para actuar porque las conductas o situaciones no están del todo contenidas en las normas jurídicas o los reglamentos. Se caracterizan porque tienen varias posibilidades de decisión. Ejemplo de estos actos administrativos es el nombramiento ordinario de la función pública. También encontramos los reglados. Aquí los actos administrativos en los cuales el funcionario que los expide está limitado en todos los aspectos, los hechos, el tiempo, las formas, las notificaciones, los recursos, el mérito, etcétera. ¿Cómo ocurre con los actos de sanción disciplinaria? Entonces, la autoridad que los emite no puede abstraerse del reglamento o la ley que regula su expedición sin el cumplimiento de los pasos o trámites fijados previamente. Por otra parte, encontramos según su momento. El primero son de trámite. Estos actos administrativos se constituyen en el conjunto de actuaciones intermedias que preceden a la formación del acto definitivo. Los actos administrativos de trámite otorgan impulso procedimental sin generar efectos subjetivos, por lo cual no tienen recursos. Por ejemplo, el acto administrativo que se expide para remitir el expediente a la segunda instancia para efectos de resolver pues, un recurso de apelación, ejemplo, en un procedimiento administrativo, también cuando estos actos impiden que la actuación continúe, son demandables. Entonces, esto pasa porque se convierte en actos administrativos definitivos y dan así fin a la actuación administrativa. También encontramos los definitivos. Aquí los actos administrativos, que concluyen la actuación administrativa en tanto deciden directa o indirectamente el fondo del asunto y producen efectos jurídicos definitivos, ya sea porque crearon, modificaron o extinguieron una situación jurídica particular. Esto aparece en el artículo 43 del CPACA, que define estos actos como todos aquellos en donde se decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o haga imposible continuar la actuación. Por otra parte, encontramos según su contenido, está el integrador, que son actos administrativos de origen jurisprudencial, compuestos por un acto definitivo y un acto de ejecución, sin el que el acto pues, definitivo no produce efecto. Suponen la existencia de por lo menos dos actos administrativos, uno de los cuales es definitivo y el otro de ejecución, que materializa la decisión contenida en aquel, es decir, lo hace oponible, es decir, eficaz, que viabiliza
la producción de sus efectos, aunque la validez del acto definitivo no depende pues del acto de ejecución. Sin este pues no producirá ningún efecto. En segunda instancia encontramos de ejecución, que son actos administrativos que no crean ni modifican la situación jurídica de una persona, plasman el cumplimiento de una decisión administrativa o judicial, denominados por la doctrina también como de cumplimiento o de ejecución. No contienen una expresión de voluntad proveniente de la administración, sino la orden concreta. Después encontramos, según su contenido nuevamente, que es declarativo. Este declarativo quiere decir que los actos administrativos entendidos como decisiones que no producen efectos jurídicos a los administrados, ni en favor ni en contra. Tenemos el ejecutivo. Aquí, estos actos administrativos que, pues, para generar efectos jurídicos deben ejecutarse a través de los actos de ejecución, que permiten llevar a cabo materialmente la decisión ejecutiva de la autoridad, mientras que los actos administrativos formales no requieren acto de ejecución. Encontramos, según su competencia territorial, está el nacional, aquí los actos administrativos con aplicación en todo el territorio nacional, como ocurre con los derechos reglamentarios expedidos por el presidente de la República, en ejercicio obviamente de su facultad reglamentaria. Encontramos los local, aquí son actos administrativos con aplicación en un territorio según las competencias de las entidades locales, que obviamente lo hayan producido. Entonces, aquí esto está definido por el artículo 286 de la Constitución Política. Encontramos también, según su competencia organizacional, el primero es el simple. Aquí los actos administrativos simples nacen de la decisión de una autoridad administrativa materializada en un servidor público o cuerpo colegiado. Y de segundo encontramos complejo. Aquí los actos administrativos emitidos por un grupo de personas entre diferentes órganos. Los dos actos son en realidad un solo acto administrativo, integrado por las decisiones administrativas de dos o más autoridades, con unidad de contenido y unidad de fin, por lo cual se convierte en un acto administrativo complejo. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Ricardo Romero. Yo les voy a hablar acerca de la notificación de los actos administrativos. Esto sucede de la siguiente manera. En caso de que una persona, organización o empresa pública presente alguna cuestión sobre la cual una entidad con poderes estatales ejerza un acto administrativo, la persona, organización o empresa pública debe ser notificada de dicho acto. Esto con el fin de que las personas implicadas tengan conocimiento de las decisiones administrativas. Por ejemplo, en el caso de la fiscalización tributaria, de acuerdo con el artículo 565 del Estatuto Tributario, que dice, las actuaciones administrativas deben notificarse por correo o personalmente, y tratándose de resoluciones que deciden recursos personalmente o por edicto. Si el contribuyente no comparece dentro del término de 10 días siguientes contados a partir de la fecha de introducción de dicho correo de aviso de citación, la notificación por correo se practica mediante la entrega de una copia del acto correspondiente a la dirección informada por el contribuyente. Es decir, que las actuaciones administrativas relacionadas a la fiscalización tributaria pueden notificarse a los contribuyentes, ya sea personalmente o por correo electrónico. El correo que se le puede enviar también puede ser correo tradicional, de ese que le dejan a uno en la puerta de la casa. Con referente al lugar donde le va a llegar esa notificación, la administración usará la información que el contribuyente tenga en el Registro Único Tributario RUT. En caso de que el contribuyente no haya diligenciado por cualquier motivo ese campo de dirección, la administración usará pues datos de distintas fuentes que
el contribuyente tenga con el fin pues de enviar la notificación al interesado de conocerla, ¿no? En este caso el contribuyente. Ejemplos de actuaciones administrativas. Vamos a darle unos ejemplos. Hay dos. El procedimiento de discusión de impuestos y el proceso de determinación de impuestos. El primero se da de la siguiente manera. Se discuten las declaraciones tributarias presentadas por los contribuyentes y los recursos que se puedan interponer para discutir dichos actos. En el segundo, que es el proceso de determinación de impuestos, este es un acto administrativo que también lo emite la DIAN cuando el contribuyente no ha presentado la declaración de renta que por obligación tiene que presentar, ¿no? Ahora, términos y procesos. Hay tres términos y procesos: los omisos, los inexactos y las obligaciones formales. Perdón. Los omisos. ¿Qué quiere decir esto? Es el título que se le da a las personas naturales o jurídicas que estando obligadas a declarar no lo han hecho. ¿Cómo se da este proceso? Se da de la siguiente manera. La DIAN tiene hasta 5 años contados desde el vencimiento del plazo para haber presentado este tipo de declaración tributaria y empezar a exigir la respectiva declaración. Tiene 5 años de emplazamiento para declarar y tiene un mes hasta la resolución de sanción por la liquidación de aforo. Ahora, otro término y proceso es el inexacto. Bueno, con los inexactos ocurre lo siguiente: cuando el contribuyente se equivoca al diligenciar la declaración tributaria y determina pues un impuesto menor al que realmente debe pagar, se le colocaría una sanción por inexactitud en esos casos, que es una propuesta que viene siendo liquidada por la DIAN, no por el contribuyente. A esto se le determina como monto de la sanción por inexactitud. Así se le determina esa multa. ¿Cómo es el proceso? Tiene 2 años para proceder a un requerimiento especial. Cuenta con 3 meses para solicitar una ampliación de requerimiento y hasta 6 meses para la liquidación oficial de dicha revisión. Ahora, otro término y proceso son las obligaciones formales. Las obligaciones formales se pueden citar la presentación de las declaraciones tributarias, la obligación de expedir una factura y entregarla al adquiriente de bienes y servicios, la de llevar la contabilidad, la de suministrar información ocasional o regularmente, la de inscribirse como responsable del impuesto sobre las ventas, etc. ¿Cómo se da este proceso? Se pueden formular hasta 2 años para un pliego de cargo y luego de estas se producirá un mes hasta la resolución de dicha sanción. Ahora hablemos de la vía gubernativa. La vía gubernativa, perdón, la vía gubernativa es definida como un presupuesto procesal, de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que permite a la administración la revisión de los actos administrativos con el fin de que se puedan modificar, de que se puedan verificar o revocar sus decisiones antes de pasar al plano judicial. Ahora, pasa algo. Según el Estatuto Tributario, en el artículo 720, el recurso de reconsideración o reposición es el medio de impugnación para agotar la vía gubernativa frente a las liquidaciones oficiales, el cual debe interponerse ante la oficina competente para conocer los recursos tributarios dentro de los 2 meses siguientes a la notificación del mismo. No se puede pasar de ese tiempo. Por disposición del parágrafo del artículo citado, solo se puede prescindir de dicho recurso y acudir directamente a la jurisdicción cuando se demanda la liquidación oficial de revisión. Si el contribuyente atiende en debida forma al requerimiento especial, ahora bien, si no lo hace, los requisitos del recurso de reconsideración están consagrados en el artículo 722 del Estatuto Tributario, que dice que si se incumple alguno de ellos, la administración debe, mediante auto, inadmitir el recurso. Ahora los dejo con mi compañera Noemí, la cual le va a hablar acerca de la vía administrativa y demás. La vía administrativa hace referencia a las posibilidades de controvertir un acto administrativo, acudiendo a la administración, que es lo que en otros escenarios legales se llama vía gubernativa. Corresponde al procedimiento por medio del cual, y a través de los recursos administrativos, se controvierte el acto administrativo. Los recursos administrativos
Son los recursos de reposición, de apelación y de queja. El recurso de reposición pone en consideración de la autoridad administrativa que profirió un acto administrativo argumentos para que lo modifique, lo revoque, lo aclare o lo adicione. Recursos de apelación. Pone en manos del superior inmediato de quien expidió el acto administrativo la reconsideración de este. Es un recurso obligatorio para agotar la reclamación administrativa como presupuesto procesal. Recurso de queja. Procede cuando se rechaza el recurso de apelación y se interpone directamente ante el inmediato superior de quien emitió la decisión. Medios de control de los actos administrativos. Control inmediato de legalidad. Este medio de control, el artículo 136 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, obliga a las autoridades que emiten actos administrativos en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de decretos legislativos durante los estados de excepción a remitirlos a jurisdicciones de lo contencioso administrativo del lugar donde se expide, cuando se trata de entidades territoriales, o al Consejo de Estado cuando se trata de entidades nacionales, dentro de las 48 horas siguientes a su expedición. Nulidad. El medio de control de nulidad tiene como propósito el mantenimiento y conservación del ordenamiento jurídico según un juicio de legalidad, que se realiza sobre el acto administrativo en relación con normas jurídicas de jerarquía superior. Como regla, procede la nulidad contra actos administrativos de carácter general y excepcionalmente contra actos de naturaleza particular. Nulidad y restablecimiento del derecho. Este medio del control se registra en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a favor de toda persona que crea la lesionada amparado en una norma jurídica para pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se restablezca el derecho, también para que se le repare el daño como consecuencia de la configuración de las causales de nulidad. Acción de lesividad. La acción de lesividad tiene relación con la revocatoria directa. Dado su uso, se predica cuando no le es posible a la Administración revocar su decisión. En este sentido, el Consejo del Estado asegura, establecido en el Decreto 2503 de 1987. Nulidad electoral. El artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo consagra la nulidad electoral. Cualquier persona puede pedir la nulidad de los actos de elecciones por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramientos que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden. Requerimientos de la DIAN. La DIAN puede enviar o notificar requerimientos especiales y requerimientos ordinarios, y el ordinario no es más que una notificación que se le envía al contribuyente solicitando información o en ocasiones solicitándole una acción al contribuyente como corregir una declaración o presentarla. Es ordinario porque la ley no ha fijado ningún procedimiento ni formalidad especial y ni siquiera es obligatorio proferirlo por no ser presupuesto legal para ninguna acción futura de la DIAN, al ser un simple acto de trámite. ¿Es obligatorio un requerimiento ordinario? Dependiendo del tipo de requerimiento puede ser o no obligatorio atenderlo o responderlo. Si la DIAN le está notificando un requerimiento ordinario para que corrija una declaración, por ejemplo, un requerimiento tiene las mismas connotaciones que el emplazamiento para corregir, y en tal caso el contribuyente no tiene obligación de responderlo ni de corregir la declaración. No obstante, si el contribuyente opta por no corregir la declaración, la DIAN profiere un requerimiento especial, el cual sí es obligatorio responder, y en la sanción que se impone es muy superior a la sanción que se paga si se actúa en ocasión al requerimiento ordinario. Requerimiento de información. Cuando el requerimiento ordinario es para solicitar información de cualquier tipo, y es obligatorio que el contribuyente envíe la información solicitada por la DIAN. El artículo 684 del Estatuto Tributario faculta a la DIAN para que solicite información de distinta índole al contribuyente, y naturalmente usted tiene la obligación de suministrarla. Por su parte, el artículo 651 del Estatuto Tributario contempla la sanción que se le impone al contribuyente
al que se solicita información o pruebas y no la suministra. Sanción por no enviar información tributaria. Cuando no se envía información tributaria a la DIAN o se envía con errores, se impone la sanción por no enviar o no reportar información. Cuando se haga el requerimiento ordinario o solicitudes de información por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o de la Administración, el plazo mínimo para responder será de 15 días calendarios. Aquí tenemos un ejemplo de cómo responder a los requerimientos ordinarios. Respecto a cómo responder el requerimiento, no existe formalidad predefinida, así que es suficiente con enviar una nota, oficio o carta en la que se identifique el contribuyente requerido y se adjunte la información requerida o la prueba del envío de la información. La comunicación debe estar firmada por el contribuyente o por quien represente, o incluso por el contador público o revisor fiscal. Si se trata de un requerimiento en el que se solicitó corregir o declarar y el contribuyente considera que no está obligado a ello, puede justificar la razón por la cual considera que no debe declarar o corregir, a fin de que el funcionario pueda evaluar esa justificación y decide archivar el proceso o continuar con él. La obligación tributaria es una relación jurídica entre el Estado u otra persona pública y los sujetos pasivos, en tanto tenga lugar el presupuesto de hecho previo en la ley. Se compone de los siguientes elementos. Hecho generador. Es el presupuesto establecido en la ley cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Sujeto activo. Es el acreedor de la obligación tributaria. Sujeto pasivo. Es el deudor de la obligación tributaria, el sujeto obligado frente al Estado a pagar del impuesto. Sujeto pasivo económico. Es la persona que adquiere bienes y servicios gravados, quien soporta o asume el impuesto. Sujeto pasivo de derecho. Es el responsable del recaudo del impuesto, actúa como recaudador y debe cumplir las obligaciones que le impone el Estado. Base gravable. Es la magnitud o medición del hecho gravado a la cual se le aplica la tarifa para determinar la cuantía de la obligación tributaria. Tarifa es el porcentaje o valor que aplicado a la base gravable determina el monto del impuesto que debe pagar el sujeto pasivo. Tipos de obligaciones tributarias. La obligación sustancial hace referencia a la obligación de tributar, de pagar un impuesto. El pago del impuesto se puede efectuar a través de las siguientes formas: retención en la fuente, practicadas por el agente retenedor o por el contribuyente cuando se trate de un autorretenedor. Pago directo, efectivo, cheque, tarjeta de crédito, en la entidad financiera autorizada. Compensación de saldos a favor con previa solicitud ante la división de devoluciones. Imputación de anticipos o saldos a favor generados en el periodo inmediatamente anterior. Títulos de descuento tributario. La obligación formal es el procedimiento o proceso que se requiere para que se cumplan las obligaciones sustanciales. La obligación formal hace referencia a los procedimientos que el obligado debe observar para dar cabal cumplimiento a su obligación sustancial. Las obligaciones tributarias formales relativas a los deberes de los contribuyentes son las siguientes: obligación de inscribirse en el Registro Único Tributario, obligación de expedir factura, obligación de informar y suministrar información, obligaciones relativas a la prestación de información exógena. Procedimiento de fiscalización tributaria. Para llevar a cabo el desarrollo del proceso de fiscalización tributaria se ejecutan las siguientes acciones. Primero, iniciar la acción de fiscalización. Para iniciar la acción de fiscalización se requiere proferir un auto de apertura y conformar un expediente o carpeta preliminar con los documentos que tengan relación con la actuación, de acuerdo con la secuencia que originó la investigación. Verificar el cumplimiento de requisitos de tipo formal. Consiste en la verificación de los siguientes requisitos para iniciar la investigación. Primero, competencia de carácter funcional y territorial para actuar. Segundo, obligación de declarar. Tercero, declaraciones presentadas por el concepto y periodo investigado.
Cuarto, que la declaración no se encuentre inmersa dentro de alguna de las causales para tenerla como no presentada. Firmeza de la declaración. Y por último, oportunidad para actuar. Tercero, recolectar información interna y externa con el fin de tener un mayor conocimiento del contribuyente. El funcionario auditor, en forma previa a cualquier tipo de requerimiento o contacto con el cliente, debe recolectar información sobre el contribuyente. Información interna, RUT, las resoluciones de facturación, las declaraciones de impuestos presentadas, la información exógena del año o periodo objeto de investigación, información externa como la página web del registro mercantil, recopilar información administrativa, financiera y contable y estadísticas que reposan en las entidades de control y supervisión. Cuarto, analizar la información preliminar. Después de recopilar la información inicial, el auditor debe realizar algunas revisiones preliminares de esta información para identificar los patrones o inconsistencias que puedan apuntar a áreas específicas de incumplimiento. Si estas verificaciones revelan variaciones o inconsistencias, el auditor deberá tener en cuenta el tema en cuestión y examinarlo detalladamente durante las etapas posteriores. La información recolectada se debe analizar para identificar la actividad económica principal y secundaria del contribuyente. Quinto, elaborar el plan de auditoría. La preparación de un plan de auditoría es la actividad más importante previa a la auditoría. El plan de auditoría consiste en el documento escrito que identifica los aspectos fundamentales que serán auditados y los métodos a seguir durante la auditoría con el fin de asegurar la adecuada cobertura de los aspectos a revisar. Para elaborar el plan de auditoría se debe tener en cuenta que no solo se va a auditar la declaración de impuestos, sino también las actividades económicas y financieras de la empresa para determinar si la declaración de impuestos refleja la correcta obligación tributaria producto de las actividades. En la elaboración del plan de auditoría, el auditor debe, primero, proporcionar los objetivos de la auditoría, enlistar los aspectos a auditar a partir del análisis de riesgo, resumir la razón por la cual se tiene la intención de auditar estos aspectos, definir los pasos a tomar para auditar los aspectos seleccionados y definir el alcance de la auditoría, por ejemplo, periodos que se cubrirán en la misma. Sexto, determinar pruebas y evidencias y hallazgos. Séptimo, elaborar el informe de la declaración de fiscalización. Es el documento que elabora el empleado público del proceso de fiscalización, donde se resumen las actividades realizadas en desarrollo de la actividad de fiscalización, que contiene la conclusión definitiva de los resultados de la auditoría. El informe contendrá como mínimo lo siguiente: la fecha de la elaboración, nombre o razón social y NID del cliente, número del expediente, oportunidad, términos de firmeza y los plazos para proferir las actuaciones administrativas. Octavo, elaborar el proyecto del acto administrativo. La actuación administrativa es el conjunto de acciones y actos proferidos en desarrollo de los procedimientos con el objetivo de lograr los cometidos estatales como lo señalan las leyes, es decir, la adecuada presentación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados reconocidos por la ley. El acto administrativo debe ser elaborado por la dependencia competente del proceso de fiscalización. Noveno, revisar y emitir el acto administrativo. Es la verificación que se efectúa al proyecto de acto administrativo que decide la acción de fiscalización, con el fin de confirmar el cumplimiento de los requisitos formales y de fondo
que se requieren para expedir, firmar y notificar el respectivo acto. 10. Notificar la actuación administrativa. La notificación de la actuación es el procedimiento mediante el cual la administración pone en conocimiento de los interesados sus decisiones administrativas. 11. Entregar el expediente o dar traslado de la investigación a otra dependencia. Es el traslado del expediente a la dependencia competente una vez concluidas las acciones de fiscalización. De acuerdo con la decisión adoptada, antes de la entrega del expediente, el empleado público responsable debe verificar que esté foliado y sus cuadernos debidamente conformados, que estén todos los documentos relacionados en la hoja de ruta, que se haya incluido copia de la totalidad de los actos administrativos, que se haya enviado copia del acto administrativo a la dependencia o entidad que debe reconocer y por último, que se haya comunicado la decisión a los terceros relacionados. Otras anotaciones relacionadas con los requerimientos de la DIAN. Si el contribuyente está obligado a presentar la declaración de renta, por ejemplo, y no la hace, la DIAN tiene 5 años para requerir al contribuyente para que presente su declaración tributaria o en su defecto practicarle la liquidación de aforo. Liquidación de aforo: cuando el contribuyente no presenta las declaraciones tributarias por su cuenta, la DIAN lo hará por él y lo hace mediante la liquidación de aforo. Señala el artículo 717 del Estatuto Tributario sobre la facultad de practicar la liquidación de aforo, agotado el procedimiento previsto en los artículos 643, 715 y 716. La Administración podrá, dentro de los 5 años siguientes al vencimiento del plazo señalado para determinar mediante una liquidación de aforo la obligación tributaria al contribuyente responsable, agente retenedor o declarante que no haya declarado. Tiempo que tiene la DIAN para revisar una declaración. Si el contribuyente presentó la declaración tributaria, la DIAN tiene la facultad para revisar esa declaración a fin de determinar si el contribuyente declaró de acuerdo a la ley y a su realidad económica. Esta revisión se puede hacer siempre que la declaración no haya adquirido firmeza de acuerdo al artículo 714 del Estatuto Tributario. Este artículo contempla un término general de firmeza de 3 años, contado desde el vencimiento del plazo para declarar o desde la fecha en que se presentaron las declaraciones, cuando ésta ha sido presentada luego del vencimiento del plazo para declarar. Por ejemplo, si la declaración de renta del 2019 se debió presentar el 20 de abril del 2020, la DIAN tiene hasta el 20 de abril del 2023 para notificar el requerimiento especial. Si la declaración se debió presentar el 20 de abril del 2020, pero se presentó el 21 de julio del 2020, los 3 años se cuentan desde el 21 de julio, fecha en que se presentó extemporáneamente la declaración. Los 3 años es el término general de firmeza, pero hay casos especiales donde se tiene un término de firmeza diferente.